en grabar, ¿sí? Ok, listo, bien. Bueno, nuevamente el saludo. Quien les habla, Norma Constanza Barrios Mosquera. Profe Laura. Hola, buenas tardes a todos y para todas. Yo soy la profe Laura Tatiana Roncancio. Bien, bueno, estamos en este espacio, entonces para poder hacer esta presentación que hemos denominado y que está denominada Explorando las bases, teorías del aprendizaje para educadores. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta que el curso Teorías del Aprendizaje es un curso que tiene una información muy disciplinar, muy para nosotros que estamos en el camino de la educación, en el camino de formación y que eso lo vamos a poner en práctica dentro de las distintas prácticas que ustedes realizan dentro de los distintos contactos que ustedes tienen con sus estudiantes. Aquí entonces, ¿qué es lo que queremos? Como darles unas orientaciones para que ustedes puedan tener esa claridad frente a cuáles son las teorías del aprendizaje, ¿sí? Cuáles son los enfoques de aprendizaje como corrientes de aprendizaje que ustedes puedan identificar y conceptos, porque es que hay conceptos que hacen parte de la educación, hacen parte del aprendizaje, pero muchos de ellos no se determinan como tal, como una teoría. Vamos a hacer esa relación de cómo se asocian las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos. Mi profe, estás pendiente porque acá está cayendo una tormenta. Yo ruego que no se nos vaya a ir la energía. Bueno, Sí, tranquila. entonces, Acá en Bogotá estamos igual. Es la sí, vaina. sí. Está que llueve. Bueno, entonces en caso tal si no se nos cae la energía, nos conectaríamos de datos para poder continuar. Listo. Bien, entonces acá nos dice, ¿cómo se asocian las teorías del aprendizaje y los modelos pedagógicos? Entonces ustedes en esta gráfica, ustedes está asociado cada teoría del aprendizaje. Primer teoría, el conductismo. ¿Con qué modelo está asociado? Con el modelo tradicional y ya vamos, ahorita hago una explicación un poco más amplia de cuál es esa relación. Tenemos equiparado lo que es el cognitivismo y el constructivismo. El cognitivismo se relaciona con la escuela nueva, ¿sí? Y el constructivismo con la escuela activa. Vamos a ver aquí también algunos aspectos que son importantes y cómo cada uno de estas teorías conductista, cognitivista, constructivista, están asociados a unos hechos históricos, porque es que no podemos desligar estas teorías de ese contexto histórico que tenemos, ¿sí? Entonces aquí vamos a estar hablando de que el conductismo, ¿sí? De que el conductismo está más o menos, estamos hablando acá siglo XVII, siglo XVIII, pero no quiere decir que en la actualidad no contemos con esas teorías. Claro que las encontramos en la actualidad, es decir, lo que ellas perduran. Con esta imagen, ¿qué les queremos mostrar? Ustedes ven aquí, al margen izquierdo, nuevamente las teorías base. ¿Y por qué teorías base? Porque las teorías base nos ayudan a que de esas teorías han salido otras. Entonces, por ejemplo, en el conductismo hay diferentes tipos de conductismo. Entonces está el conductismo clásico, el conductismo operante. Entonces algunos dicen, ahí ya no hay una sola teoría. Ahí encontramos dos teorías del aprendizaje. De la cognitivista, entonces, que está lo que se refiere, porque algunos, bueno, está Jean Piaget como lo plantea, que también se le relaciona con el constructivismo, ¿sí? Bandura también, que se relaciona con el cognitivismo y con el constructivismo. Entonces van diciendo, ah, bueno, es que
la teoría de Jean Piaget es un tipo de teoría cognitivista. Y así entonces se van ampliando, así como con el constructivismo. Entonces, en el constructivismo encontramos a Lev Vygotsky, que Vygotsky nos está hablando del constructivismo sociohistórico, porque es esa relación de la cultura, de la historia, con todos los procesos de aprendizaje. Entonces es como cada uno de ellos, ¿cierto? Se pueden desplegar en otras teorías, pero cuya base son estas tres teorías: conductista, cognitivista y constructivista. Al margen acá izquierdo, ustedes pueden ver otros conceptos que se han mencionado en el curso, como está el aprendizaje holístico, que también se le menciona educación holística, y hace parte de un enfoque educativo donde se está hablando que aborda la educación de forma global, de forma íntegra, ¿sí? Pero está más catalogado, o sea, como categoría, que lo pudiéramos decir así, hacia un enfoque educativo. También, y en esta fase, encontramos la educación intercultural, muy importante porque eso nos permite abrir nuestro horizonte dentro de los distintos conceptos que ¿de qué? De todo este proceso de aprendizaje. Entonces, en educación intercultural, cuando estamos hablando de esa conexión entre culturas, cultura occidental, entre las distintas culturas que podemos encontrar, hay otros conceptos, entre ellos están los saberes ancestrales, está la diversidad cultural y está la identidad étnica, ¿sí? Esos son conceptos muy importantes que debemos de tener en cuenta. Entonces acá vamos a mirar cómo es esa metodología de la escuela tradicional, de la escuela nueva y la escuela activa. Profe, Cuando ¿no te puedo hablamos, interrumpir un momentico dime, claro, para añadir algo a la diapositiva anterior? sí, claro, me devuelvo. Sí, un momentico. Listo. Bueno, quería complementar lo que venía diciéndoles la profe Norma y es como diferenciar estas tres cosas, como qué son las teorías del aprendizaje y qué son estas otras cosas que podemos hablar como aprendizaje holístico o educación intercultural. Y una de las cosas es como que resulta importante o una clave para que ustedes puedan diferenciarlo, es que las teorías del aprendizaje propiamente se preguntan o tratan de explicar cómo es que aprendemos, cómo generan justamente unos corpus teóricos, unas hipótesis, sí, como toda una reflexión a partir de la pregunta cómo aprendemos, cómo los seres humanos aprenden y cómo podemos ver en el mundo que es, de nacer bebés y no saber casi nada, vamos adquiriendo conocimiento. En cambio, cuando hablamos de aprendizaje holístico, educación intercultural, hablamos de tipos de aprendizaje, pero estos no se preguntan, su núcleo no es preguntarse cómo aprendemos, cómo se genera el conocimiento, sino que es ya pues como una perspectiva más práctica de justamente aplicación o enfoques aplicativos a la educación. Listo. Gracias, mi profe, porque efectivamente es lo que vamos a tratar de mirar. Entonces, como tú lo estabas diciendo, ¿cómo aprendemos desde el conductismo, ¿cierto? Que el conductismo está mirando hacia lo observable. ¿Cómo se aprende desde lo cognitivo cuando estamos hablando de procesos mentales? Y cómo de igual forma se aprende desde el constructivismo, donde de igual forma está ese proceso mental, y aquí agregamos otros conceptos también como es el metacognitivismo, ¿cierto? Entonces, gracias mi profe por haber recordado esa parte. Entonces estamos mirando esa relación que hablábamos desde la primer diapositiva, donde estamos hablando cómo relacionamos cada una de estas teorías
pero la relación la estamos haciendo es para que haya una mejor comprensión por parte de usted. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes, algunos de ustedes, o ustedes lo pueden dialogar con las generaciones que los precedieron. Entonces, le pueden preguntar a sus padres, le pueden preguntar a sus abuelos, cómo aprendieron ellos en la escuela. Entonces, acá en la escuela tradicional, aquí en la escuela Bueno, pues tradicional, que hay reunión supervisada con tiempo me para colaboran, por favor, con el micrófono. que estamos en una invernal, que eso cambia de un momento a otro, eso se transfigura. Por favor. Bueno, pues yo decisión de que me reunión que con tiempo para que la gente no esté pendiente de esa reunión. Yo digo que me vamos a hacerla porque es que estamos en una invernal, que eso cambia. Listo. Entonces, la escuela tradicional, que es esa escuela donde identificamos esa enseñanza que es basada en clases magistrales. Entonces, la clase magistral es donde el maestro es el que está parado al frente de todos los estudiantes están ubicados en sus escritorios de forma recta, ¿cierto? Cada uno es en su puesto de forma rígida. El docente es el único que lleva el conocimiento, es decir, es el único que dentro de la escuela tradicional, ¿cierto? O pedagogía tradicional, es el único que tiene el conocimiento, es el único que tiene la ciencia en ese sentido. ¿Qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes únicamente tienen el proceso de aprender a repetir, memorizar los contenidos. Esas son algunas de las características de la escuela tradicional. Y es muy criticada la escuela tradicional, pero todavía hoy en día encontramos en muchas instituciones y en muchos docentes que se basan en la escuela tradicional. La escuela tradicional no podemos tampoco entrar a juzgar que todo lo que se ha dado en ella ha sido malo, pero lo que se busca es tener una enseñanza diferente para que ustedes puedan tener un aprendizaje diferente. Entonces, la escuela tradicional lo relacionamos con el conductismo. Una vez está digamos, ese escenario de aprendizaje, entonces viene a darse unos cambios y ese cambio se viene a dar con algo que conocemos como la escuela nueva, pedagogía de escuela nueva. Aquí es un enfoque, una enseñanza que se centra en el estudiante. Entonces ya el docente no es el que es el eje central del aprendiz, de la enseñanza como se daba en la escuela tradicional. Aquí es el estudiante, pero a partir de las necesidades y los intereses del estudiante. A partir de ello, entonces, el docente que hace, organiza toda la información, toda la estructura, ¿sí? Para que el estudiante haga ese proceso de aprendizaje. Y luego viene también muy de la mano de la escuela nueva, la escuela activa. Entonces, la escuela nueva la relacionamos ¿con qué? Con la teoría cognitiva. Y la escuela activa, que nos está hablando de una enseñanza basada en la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. Entonces, aquí estamos hablando del constructivismo, que es la misma teoría y es el mismo modelo acá de la escuela activa que tenemos en la UNAD. Mire, acá hay unas características muy importantes. Lo que se hace relación con partir de los presaberes de los estudiantes, porque en la escuela tradicional o en el conductismo no se tenía en cuenta, porque lo que decían es que era el estudiante era como una tabla rasa, algo que no tenía conocimientos, y el docente era el único que le iba a depositar el conocimiento. Es como lo dicen algunos de los teóricos, un teórico muy importante de Latinoamérica, que es Paulo Freire. Paulo Freire tiene una obra
que es la pedagogía del oprimido. ¿Qué hace la pedagogía del oprimido? En la pedagogía del oprimido, Paulo Freire nos menciona es eso, la educación bancaria. Entonces, inclusive hay unas imágenes muy gráficas donde únicamente es depositar como un banco, por eso lo llama educación bancaria, depositar el docente al estudiante, porque el estudiante, según la educación bancaria, ¿cierto? No tiene ideas propias, no parte de sus experiencias, que nos lo dice la escuela nueva, el aprendizaje por experiencial, a partir de las experiencias que empieza a vivir el estudiante. En la escuela activa, el aprendizaje en el constructivismo, entre todos construimos lo que es el conocimiento. Entonces, miren esos aspectos tan importantes. Aquí se encuentran unas características, ¿verdad? Aquí se encuentran unas características de lo que es cada uno de esas escuelas. La escuela tradicional nos reitera el enfoque de la memorización de hechos y datos. No hay que confundir en la escuela tradicional este primer aspecto que nos está diciendo con lo que se relaciona con lo que es la cultura general, porque por cultura general nosotros podemos memorizar hechos, fechas, pero no de la forma que lo hacía la escuela tradicional. ¿Qué hacía en la escuela tradicional? Indaguen con sus padres. ¿Cuántas planas tenían que hacer? El cuaderno se hacía, era casi solo planas y sobre todo cuando se cometían algunos errores, entonces era escribir tantas veces la misma palabra. ¿Cómo se enseñó en la escuela tradicional? ¿Cómo se enseñó a leer? Con monosílabos, con mame, mamá. Sí, esos son aspectos que hacen parte de la escuela tradicional. Ese aprendizaje pasivo por parte de los estudiantes, ¿cierto? La autoridad central del maestro, el maestro es el único que define, el maestro es el único que hace, el maestro es el que tiene toda la parte del conocimiento, el que la orienta absolutamente todo. Entonces, esa es estructura rígida del plan de estudios, donde esto es lo que se enseña y tal cual se enseña, sin importar si surge en el momento algún tema para que se pueda enseñar. El énfasis en la disciplina y la obediencia, y para ello existían castigos. Indaguen ustedes sobre los castigos, sobre las orejas de burro, sobre en las esquinas cuando los hacían arrodillar sobre granos de maíz, sobre granos de frijol, si no respondían literal como estaba en el cuaderno, como habían escrito o como el profesor les había escrito en el tablero. Entonces son esos aspectos que se tienen de la escuela tradicional. Recordemos, ¿con qué teoría lo relacionamos? Con la escuela conductista. Ahora, en la escuela nueva, entonces estamos hablando de un cambio, ¿cierto? Entonces ese cambio, 180 grados. En este cambio que se da la libertad, se da la autonomía del estudiante, del poder preguntar, del poder decir, del por qué pasa esto, ¿sí? Se da esa individualidad y esa colectividad, ese aprendizaje activo, ese aprendizaje que nos moviliza, que nos ayuda a que todos queramos aprender. Entonces le da esa vitalidad, esa conexión con la vida real, porque es que recuerden, todo lo que nosotros enseñamos como docentes, que somos los que enseñamos, y ustedes los que aprenden, debemos de relacionarlo con aspectos de la vida real. Ese desarrollo integral. Entonces aquí estamos hablando de una educación humanista, científica y tecnológica. ¿Con cuál relacionamos aquí la escuela nueva? Lo relacionamos entonces con la teoría cognitiva. En la escuela tradicional o en la teoría conductual, es todo lo observable. Ahorita les voy a dar unos ejemplos de la escuela tradicional relacionados con el conductismo. Y aquí, entonces, en la escuela nueva, hacemos esa relación con el cognitivismo. Cognitivismo que estamos hablando de esos procesos mentales.
Y acá reiteramos con la escuela activa en el constructivismo. Entonces, ¿cómo se desenfoque en las necesidades, los intereses del estudiante? Si ven aquí la relación que existe entre escuela nueva y escuela activa, porque ellas dos tienen algunos aspectos que comparten. Entonces, ¿qué hace el docente? El docente es la persona que estimula, que motiva, que acompaña. Dentro de la explicación que va a dar la profe Laura, se va a hablar de algo que es muy importante en el constructivismo cuando estamos hablando de zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Está el aprendizaje activo, multidisciplinario, la evaluación global, no basada estrictamente en exámenes, ¿cierto? De memoria. Acá la idea de poder evaluar es evaluar de otra forma, a través de reflexiones, a través de argumentación, ¿sí? Y pues que existen unas normatividades que se crean entre los estudiantes, los distintos acuerdos que se puedan dar. La flexibilidad en el entorno de aprendizaje. Entonces, miren esos aspectos que se están mencionando aquí. Aquí dentro del conductismo, entonces encontramos, miren, aquí podrían decir, bueno, es que existen, aquí estarían hablando de 3 teorías, pero hace parte de la misma que es el conductismo. Entonces aquí el conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de la conducta observable, lo que yo puedo observar. De acuerdo a lo que yo puedo observar, y aquí nos está diciendo que de personas y animales, porque cuando ustedes consultan acerca del conductismo, entonces se está mencionando, por ejemplo, un ejemplo de Pavlov con el perro de Pavlov, donde está hablando de la campana, y entonces cuando suena la campana, entonces él sabe que es comida. Entonces, por eso acá no lo está mencionando en el caso de conducta observada. Entonces aquí el conductismo nos dice que se basa en procedimientos objetivos y experimentales para comprender cómo los estímulos afectan las respuestas. Y aquí entonces es cuando estamos hablando del conductismo o condicionamiento operante, ¿cierto? Que es donde estamos hablando de un aprendizaje en el que el comportamiento se fortalece o se debilita. Aquí entonces estamos hablando de refuerzos y castigos. ¿Con qué hace relación esto? Y ya les voy a decir a través de un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el condicionamiento clásico. Entonces vamos a mirar acá, que es el último que tenemos planteado acá. Entonces vamos a decir, bueno, hay un docente, hay un profesor de música, para que ustedes puedan como entenderlo mucho más. Y él quiere que los estudiantes asocien, ¿cierto? El timbre que los está llevando para iniciar la clase. Entonces ellos ya van a saber dentro de ese condicionamiento clásico que cada vez que suene el timbre, es que vamos a clase. Es como cuando en el colegio sonaba el timbre y salíamos a descanso, o el timbre para ingresar a la clase, o el timbre para cambiar de clase. Ese es el condicionamiento clásico. Todavía, lógicamente, esos son aspectos. En otra institución podríamos hablar de ese condicionamiento clásico cuando estamos diciendo, hace pocos días que se dio lo de evacuación, que son simulacros que se hacen, entonces sabemos que el timbre o que determinado timbre es de acuerdo a la situación. Entonces, ¿cómo nos condicionamos frente a algo externo? ¿Cierto? Aquí entonces también encontramos lo que es el condicionamiento operante. ¿A qué hace relación eso? Entonces, vamos a mirar el ejemplo de un docente de matemáticas y él quiere fomentar la participación de los estudiantes. Entonces, cuando un estudiante responde de forma correcta, entonces le está dando puntos positivos. Entonces, él está haciendo, ¿cierto?
que haga una acción. Y entonces él sigue participando, yo paso al tablero, yo leo, yo digo, porque eso lo estimula, porque él le está dando unos puntos o una calificación ideal. Acá dentro de este condicionamiento operante es lo que encontramos ese tipo de refuerzo y castigo. Entonces, ese refuerzo positivo es el que nosotros, y es muy común en las aulas de preescolar, cuando al niño le ponen una carita feliz porque se portó bien. Y cuando se porta mal, un castigo. ¿Y cómo es el castigo? Entonces, una carita triste. Pero esto tiene unas incidencias. Ya algunas instituciones no lo están haciendo, ¿sí? También, ¿qué otro tipo de castigo negativo se puede dar? Cuando el profesor de educación física entonces empezó su clase y llegaron 2 estudiantes tarde. A esos 2 que llegaron tarde, entonces los puso al final de la clase a hacer 50 flexiones. ¿Qué los está llevando a eso? Que no tienen que llegar tarde a la clase porque van a ser castigados. Entonces, miren como toda esta parte que hace parte en el conductismo. Por eso se está diciendo, es lo que se puede observar. La conducta que se puede observar y este tipo de teoría conductista, reitero, se asocia con la pedagogía tradicional. Aquí doy la palabra a mi compañera Laura. Voy a dejar de compartir un momentico, pero para para cerrar el micrófono y de esa forma darle paso y ya te comparto, mi profe Laurita. Dale, profe Norma, mientras tanto. Entonces, veo que hay 2 personas pidiendo la mano y hicimos una asistencia también interna, digamos que las que les vale a ustedes es la que hacen por el sistema, por eso es importante inscribirse y luego reportar la asistencia desde el sistema, pero hicimos una para poder pasársela a nuestros compañeros de la red de curso y que sepan quiénes asistieron a este encuentro. Entonces les voy a pasar el link por el chat para que por favor lo llenen. Y Alexandra, ¿quieres decir algo? Alexandra Bernal, tal vez. Si no me Hola, sale buenas completo. tardes. Hola, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo me encuentro en el trabajo y estoy aquí en mi celular escuchando el CIPAS, pero es que en sí no me deja ingresar a la plataforma para poder tomar la asistencia. Ah, vale, lo que decía la profe Norma es que ya en este momento no es posible. Solo es posible inscribirse antes de la hora y al asistir, aunque pues de repente podría seguir el instructivo, buscarlo. Ahí también pasaron cómo hacerlo en el chat, porque en principio no, ya en este momento no se puede hacer la inscripción, no se puede marcar la asistencia, pero me parece que alguien en el chat lo logró. Entonces podrías hacerlo. De todos modos, ya les estoy dejando acá esta asistencia alternativa. Ok, Ahí muchas la acabo de gracias, poner en el chat. Giselle Alexandra. señora Alexandra Bernal. Ah, listo. Buenas Giselle, tienes la palabra. tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, doctora. Pues en mí eso es una pregunta acerca pues de la escuela nueva. Ahí en la escuela nueva se aplica también lo que es el modelo educativo flexible, o sea, lo que tiene que ver también con lo de los multigrados y creo que también lo de las guías de escuela nueva. Mi profe Norma. Es que se me pierde porque estaba compartiendo, se me pierde. Sí, efectivamente, cuando se habla de escuela nueva y eso que tiene un contexto, esa escuela nueva, porque hoy en día todavía nosotros en nuestro territorio tenemos escuela nueva y se maneja como lo estás mencionando. Se maneja específicamente en las zonas rurales y con los multigrados. Entonces, es una escuela en zona rural donde solo cuenta con un docente y el docente atiende a 25 o 30 que son los niños
que viven a 1 o 2 horas de camino de la escuela, y entonces ella lo que hace es que trata de agruparlos por edad, ¿cierto? Y de esa forma entonces ella va orientando, si hay de 5 años, pues les está orientando aspectos de preescolar, si tienen 7 años, entonces ya están en grado primero, y entonces así, de esa forma los va agrupando y se va orientando. Sí, efectivamente, tanto la escuela activa como la escuela nueva promueve mucho lo que es esa flexibilidad, incluyendo la flexibilidad curricular, que es lo que nosotros tenemos, porque por eso está hablando de los intereses de los estudiantes. Y cuando se habla de los intereses de los estudiantes, pueden que estén dados unos temas de acuerdo a cómo están en el plan de área, pero de acuerdo a distintas situaciones que se puedan dar, entonces, claro, se puede hacer un cambio. También se encuentran los proyectos transversales y todo eso que era muchas de las inquietudes y sugerencias que se les daban a ustedes cuando estaban pensando en en la actividad, en cómo plantearla, en cómo poderla decir. Y efectivamente a través de proyectos transversales se podían trabajar muchas de las propuestas que ustedes estaban dando en sus aportes. Creo que ya de pronto ahí estará la respuesta. Vamos a continuar, ¿sí? Vuelvo a compartir pantalla. Señora, Listo, Giselle. Bien. Comparto muchas nuevamente. gracias. Listo, adelante. Ay, no cerré el micrófono. Espérate, ya. Bueno, listo, como venía diciendo la profe Norma, entonces, a pesar de que hay muchas derivaciones a partir de estas tres grandes teorías, vamos a hablar de tres teorías fundamentales, digamos, de las que son la raíz de otras varias. Ella acaba de exponer el conductismo y yo les voy a hablar de el cognitivismo y de el constructivismo. Estas, digamos, primero vamos a hacer esta presentación de conceptos centrales y luego voy a hacer como una comparación entre las tres teorías para que ustedes puedan tener un poco más claro en el panorama como de qué va cada cosa. Entonces, bueno, así como les decía la profe Norma, que el conductismo se basa en el comportamiento observable, el cognitivismo, como su nombre lo indica, se centra en la cognición. Y por eso, pues, un concepto central para entender de qué se trata el cognitivismo es el concepto de cognición. La cognición se refiere al producto derivado de la interacción dinámica entre procesos mentales, aprendizaje e interacción con el medio ambiente, que refleja la adquisición de conocimiento y formas particulares de procesar la información, aplicar conocimientos a la vida práctica y resolver problemas. Es decir, cuando hablamos de cognición, hablamos de nuestra capacidad para adquirir conocimiento. La cognición es sinónimo de conocimiento y de procesamiento de la información. Entonces, desde la teoría cognitivista se asume que el lugar o el mecanismo central para adquirir el conocimiento es la cognición y se entiende la cognición como haciendo un símil como con la informática, como con un computador cuyo eh, labor, cuya forma de funcionamiento es procesar la información. Entonces, el énfasis en la teoría cognitivista está puesto en el procesamiento de la información y en cómo la cognición, digamos el cerebro, los procesos cerebrales, funcionan para lograr que nosotros tomemos información del ambiente y esta la apropiemos en forma de conocimiento. Entonces, ya vamos a ver ahorita como la diferencia en términos de cómo se posiciona eh, la persona en relación con la adquisición del conocimiento del ambiente, pero un poco en el cognitivismo lo que se trata, pues, de lo que se postula es que la persona toma información del ambiente mediante sus sentidos y la procesa en el cerebro en lo que llamamos pues procesos o mecanismos cognitivos. Entonces, acá
ya no hablamos del comportamiento observable, no decimos que el conocimiento es equivalente al comportamiento observable, es lo que podemos ver que la persona hace, sino que hablamos de que hay una interacción con el mundo exterior y que son esos estímulos del mundo exterior los que van a hacer la base, van a ser el insumo para lo que se va a procesar en el cerebro, que es como el lugar central donde ocurre la adquisición del conocimiento. Sin embargo, en la teoría cognitivista hay otros conceptos importantes como el de metacognición y teoría de la mente. Cuando hablamos de metacognición, hablamos de una capacidad, la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nuestro pensamiento. Entonces, pues esto es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un error, presentan un examen y en el examen no les va bien, la posibilidad de reflexionar. Ahí ya no solamente es que adquirieron un conocimiento, o en este caso que no lo adquirieron porque no les fue bien, sino que pueden reflexionar sobre su pensamiento. Entonces pueden llegar a darse cuenta o hacer un proceso en el que pueden decir por qué llegué a esta conclusión y ese proceso reflexivo sobre cómo se llega a una conclusión. O cómo se llega a un comportamiento o a una acción de cualquier tipo, es un proceso específicamente humano que se llama metacognición. Y esto está relacionado con otro concepto cognitivista que es el de teoría de la mente. Así como nosotros, debido a la metacognición, podemos reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestro pensamiento, sobre nuestro comportamiento, también podemos ponernos en el lugar de los otros, es decir, la teoría de la mente es la que postula que nosotros podemos ponernos en el lugar del otro y predecir tanto nuestra propia conducta como la de otras personas y comprenderla en términos de estados mentales. Es decir, cuando ustedes ven a alguien que, eh, no sé, ustedes están en el supermercado o en el bus y de repente ven a alguien llorando o ven a alguien con una cara como compungida, ustedes pueden inferir por la teoría de la mente que esa persona está teniendo un estado mental de tristeza debido a que ustedes también lo han sentido. Entonces, recapitulando, el cognitivismo está puesto como pone el centro en las operaciones mentales, en lo que ocurre, digamos, cerebralmente para la comprensión del conocimiento y postula que aparte de esos procesos mentales que nosotros hacemos para adquirir conocimiento del mundo, también podemos usar o tenemos otros mecanismos mentales para entender tanto nuestro propio comportamiento mediante la reflexión o nuestro propio comportamiento o nuestros propios estados mentales mediante la reflexión, que es la metacognición, o los estados mentales de los demás, al entender que nosotros somos seres mentales, que sentimos, que tenemos una percepción de las cosas y que como nosotros, los demás también lo tienen. Laura Valentina está preguntando en el chat si la lista de asistencia la deben llenar todos o solo los que no pudieron en el campo. En el campus la idea es que la llenen todos, por favor, para que esto sea como una especie de control de lo que se hace en el campus y sobre todo que esta es para la red de tutores. La otra es la que queda como certificada dentro del campus de su participación, pero esta es como para nuestro control dentro de la red de tutores. Bueno, listo. Entonces, el constructivismo, que es la última teoría, digamos, grande, estas raíces, teorías como de las raíces de la reflexión sobre cómo se genera el conocimiento, plantea que el conocimiento es resultado de un proceso dinámico e interactivo. Ya vamos a pasar a ver la comparación entre las tres, que no me quiero adelantar, pero un poco vamos a ver cómo el conductismo pone la adquisición de conocimiento un poco afuera de lo que viene de los estímulos que se presentan hacia el ser humano, que sería como un receptor. El cognitivismo la pone internamente en los procesos mentales y el constructivismo lo pone en la interacción. Entonces, esta teoría asume que la posibilidad para construir conocimiento, como la forma en la que las personas construyen conocimiento,
se da gracias a su acción sobre el mundo. Es decir, los seres humanos tienen que hacer algo en el mundo para construir conocimiento y que es debido a su propia experiencia, tanto como a la interacción con otras personas y con el mundo, que se puede construir ese conocimiento. Como decía la profe Norma antes, pues de tanto del cognitivismo, del conductismo y ciertamente también del constructivismo han salido como diversas ramas y derivaciones. Sin embargo, hay dos autores que son centrales a esta teoría, Jean Piaget y Lev Vygotsky, y ellos proponen algunos conceptos muy importantes que pues acá vamos a ver pues someramente, pero es para que los tengan en cuenta y cuando escuchen algo así sepan que esto tiene que ver con una teoría constructivista. Entonces, los dos conceptos fundamentales de la teoría del conocimiento de Piaget es el de asimilación y acomodación. Esto, que suena así como un poquito complejo, dicho a primera vista, es básicamente un mecanismo interactivo según el cual hay un proceso de asimilación, que es cuando los seres humanos interpretamos la realidad con base en los esquemas que ya tenemos, es decir, hay una cosa que está pasando y nosotros tenemos unos esquemas y la interpretamos con base en esos esquemas. Por ejemplo, cuando un niño es pequeño y conoce los caballos, pero no ha visto las cebras y ve una cebra, lo primero que hace al ver la cebra es interpretarla en su propio esquema de caballo y entenderá que la cebra es un tipo de caballo porque el esquema que tiene construido es el de caballo. La acomodación, que es el proceso complementario, es cuando debemos cambiar o construir nuevos esquemas con base en la realidad. Entonces, en este mismo ejemplo, inicialmente el niño interpretará la cebra en su esquema de caballo, pero pronto se dará cuenta de que en realidad, aunque se parece, no es exactamente igual, no hacen el mismo sonido, no tienen los mismos colores, no los puedes encontrar en los mismos lugares. Digamos, hay caballos en la sabana de Bogotá, pero cebras no. Entonces tendrá que construir un nuevo esquema. Y es, ah, no, este animal no es un caballo, es una cebra. Y hará un esquema diferente para este tipo de animal. Entonces, como ven, es un proceso muy interactivo en el que construimos unos esquemas para interpretar la realidad, pero hay un momento en que la realidad excede los esquemas que tenemos y entonces nos toca o reacomodar los esquemas o construir nuevos para entender la realidad, y ese proceso continuo de asimilación y acomodación es el que va dando lugar a la adquisición de conocimiento. Es un proceso que no termina, ¿sí? Cada vez que vemos nuevas cosas, tenemos nuevas experiencias, por eso la experiencia es tan central en las teorías constructivistas, va cambiando los esquemas que tenemos, se van ampliando, se van haciendo unos nuevos y es importante tanto lo que viene del mundo porque nos obliga a construir nuevos esquemas, como lo que ocurre internamente, porque sin esos esquemas no podríamos interpretar la realidad. Entonces, se van de la mano en un proceso que va todo el tiempo, o sea, hay un momento de asimilación y luego acomodación, y en una nueva situación otra vez se vuelve asimilación y luego acomodación, en un proceso pues que no termina, dado que podemos aprender y adquirir conocimiento a lo largo de toda nuestra vida. Y Vygotsky tiene unos conceptos muy interesantes porque nos habla de la importancia que tienen los pares. Justamente acá hablamos de nuevo de un proceso interactivo para el aprendizaje. Entonces tiene unos conceptos muy relevantes como el de andamiaje y zona de desarrollo próximo, en el que, bueno, si me devuelvo un poco, estos dos autores, especialmente Piaget, postula que hay como unas etapas del desarrollo, es decir, que vamos adquiriendo ciertas capacidades, ciertas posibilidades en ciertos momentos de la vida, y esto va marcando nuestro desarrollo cognitivo. Entonces, Piaget hace maneja unos estadios de desarrollo cognitivo. Vygotsky, digamos, pero esos estadios de desarrollo cognitivos son un poco fijos en Piaget, ¿no? Entonces, en el estadio sensorio-motor, por ejemplo, que va desde que los niños nacen hasta los 2 años, hay unas características, luego viene el preoperacional, que tiene otras características y va de los 2 a los 5 años. Entonces, hay como una especie, no exactamente, pues digamos, esto se podría discutir, pero sí como
como unos cajoncitos más o menos fijos según lo que pueden hacer los niños y según cómo se va dando el desarrollo cognitivo. Lo que propone Vygotsky, cuya teoría se llama la teoría sociocultural, es decir, que tiene en cuenta todas las condiciones y las como características y el ambiente de las personas. Esto no lo tiene tan en cuenta Piaget. Para Piaget estas etapas se van dando sucesivamente una tras otra, independientemente casi de su contexto. Para Vygotsky va a poner mucho más la atención en este contexto, en lo que pasa alrededor. Y lo que dice es, claro, hay unas etapas de desarrollo, pero hay unas posibilidades de desarrollo que están dadas no solamente por unas condiciones madurativas de la edad, como les venía diciendo, que tenga 0,5 años o que tenga 1 año o 2, sino en la interacción con los demás, especialmente con los adultos y con los pares. Entonces, él propone que hay una diferencia entre el nivel de desarrollo que tiene un niño o una persona en un momento puntual y su posibilidad, como su nivel de desarrollo potencial. Es decir, que todos podemos tener un desarrollo, un momento del desarrollo. En este momento estar en una fase del desarrollo, pero potencialmente podemos alcanzar otro nivel y este nivel lo podemos alcanzar bien con la ayuda de adultos, como nuestros profesores o nuestros padres, o con la ayuda de nuestros pares que están un poco más avanzados que nosotros. Entonces, lo que él dice es que esto que es la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, es decir, el nivel en el que estamos ahora y en el que podemos independientemente resolver un determinado problema, y el nivel de desarrollo potencial. Entonces, si en este momento no podemos resolver un problema, pero potencialmente podríamos, esa distancia entre el momento en el que estamos y el momento en el que potencialmente podemos hacerlo es la zona de desarrollo próximo. Para pasar de este lugar a este, necesitamos o lo podemos hacer con la ayuda de la guía de un adulto o de otro compañero más capaz. Entonces, habla también de la posibilidad de adquirir conocimiento en interacción mediante la ayuda de otros, que son como unos conceptos muy, muy claves. Estamos haciendo más un repaso rapidísimo de las teorías del aprendizaje. Yo sé que esto puede quedar dudas, que son conceptos complejos, que cada una podríamos hacer una explicación de varias horas, pero pues la idea es como ofrecerles a ustedes el panorama general y por eso, pues ahorita en esta diapositiva y la siguiente les queremos presentar sobre todo como la síntesis para que ustedes se vayan en la cabeza como, bueno, ¿qué es esto de las teorías del aprendizaje? Ya les decía antes, las teorías del aprendizaje son unos constructos, unas reflexiones que han hecho muchos autores. Todas las teorías del aprendizaje datan del siglo XX, son teorías de la psicología, es decir, esta ciencia que empieza a conformarse a mediados del siglo XIX, pero que propiamente encontramos ya consolidada en el siglo XX, y estas tres teorías se desarrollan en el curso del siglo XX y todas se desarrollan con muchas ramificaciones y con mucha solidez en el curso del siglo XX. Entonces, estas teorías del aprendizaje es como la reflexión científica que surge para explicarse cómo es que los seres humanos adquieren conocimiento, cómo es que aprendemos. Hay teorías, ahorita vamos a ver un esquema diferente, pero en este podemos dividir estas tres teorías como en dos grandes grupos. Las asociacionistas, es decir, las que asumen que el conocimiento se adquiere por asociación. Por eso en el conductismo es tan importante los conceptos de estímulo y respuesta, es la base de todo, porque lo que se entiende es que ante un estímulo del ambiente hay una respuesta del individuo. Y esto es todo. Se hace una asociación entre este estímulo ambiental y la respuesta de la persona, y esa asociación, que es la base justamente del condicionamiento, es la que produce el conocimiento. Entonces, es en esta asociación entre estímulo y respuesta que se construye el conocimiento. Esto es una asociación, una teoría asociacionista. Y están las teorías mediacionales o interactivas,
como el cognitivismo y el constructivismo, que implican no solo una asociación, sino la necesidad de que haya una interacción, es decir, una acción de la persona sobre el mundo para recibir o adquirir conocimiento. Acá podemos ver esta división en dos grandes grupos de acuerdo a cómo establecen o explican esa adquisición de conocimiento. Sin embargo, y puedes pasar porfa, profe, diapositiva, esto es lo que les hablaba al inicio. Cada una ubica la relación de la persona con el mundo desde una perspectiva diferente. Entonces, las teorías conductistas van a poner el énfasis en el mundo y por eso se llaman teorías empiristas, porque la base del conocimiento, o sea, hay un mundo, digamos, como afuera, un mundo inmodificable afuera del ser humano, y son los estímulos que vienen de ese mundo los que dan lugar al conocimiento. Es decir, el ser humano tiene como una respuesta o una función bastante pasiva desde el conductismo. El lugar central en el que ocurren o por el que se posibilita el conocimiento es por los estímulos que vienen del mundo a la persona. En contraposición, casi pues en el otro lado, está el cognitivismo, cuya base, digamos, filosófica, como la base filosófica detrás de cada teoría, y es detrás del conductismo, la teoría filosófica es el empirismo, ¿no? Lo que cuenta es la empiria, lo que vemos del mundo es lo que nos permite adquirir conocimiento y es la base de todo conocimiento, por eso el ser humano tiene como una labor más pasiva en esa teoría. El cognitivismo, les decía, es el opuesto y es la base filosófica se llama innatismo y es los seres humanos ya venimos con, digamos, unos constructos, unas bases, como en el desarrollo cerebral es que se ubica la posibilidad de adquirir conocimiento. Entonces no importa tanto lo que haya afuera, sino cómo se procesa internamente. Por eso en el cognitivismo se hace una analogía con el funcionamiento de un computador, porque lo que cuenta para procesar la información son, digamos, esos problemas o ese cableado interno, digamos, el software, que sería lo que tenemos adentro de nuestro cerebro. Las operaciones mentales que se hacen son las que permiten adquirir conocimiento y esas operaciones mentales, dicen los cognitivistas, son innatas. Es decir, nosotros venimos al mundo ya con una capacidad cerebral instalada, con una operación, una forma de operar más bien específica que nos viene dada por naturaleza y esto es independiente de lo que venga del mundo. Nosotros podríamos vivir en la Tierra o en Marte, la forma de procesar la información sería la misma porque depende de esas características innatas que tenemos en nuestro cerebro. El constructivismo es como una mediación entre los dos. No es una mediación en el sentido de que efectivamente quiera mediar, porque no lo es. De hecho, los teóricos constructivismos atacan tanto a los conductistas como a los cognitivistas diciendo, ustedes están mal. No busca pues como establecer un punto medio, pero digamos, en el espectro filosófico vendría siendo un punto medio porque lo que propone es el interaccionismo. Es decir, no es suficiente solamente los estímulos del mundo y no son suficientes solamente las condiciones cerebrales internas, sino que en la interacción se van modificando tanto unas cosas como las otras. Por eso es relevante para los constructivistas la experiencia, porque dependiendo de lo que nosotros vamos aprendiendo, también se nos posibilita aprender nuevas cosas, tener nuevas experiencias y es en esa interacción con el mundo que se van construyendo los esquemas. Es decir, estos que hablábamos de Piaget, de acomodación y asimilación, no son unos esquemas predeterminados con los que ya venimos, sino que en la acción que tiene
como en principio un bebé y luego cuando vamos creciendo poco a poco, es en la acción que vamos teniendo con el mundo que vamos construyendo esos esquemas y en esa misma acción podemos modificar los esquemas, no vienen ya dados. Y tampoco es únicamente como que seamos, como decía la profe Norma, una tabula rasa sin nada y que todo venga del exterior como proponen los conductistas, sino que nosotros no podríamos, digamos, procesar la información que viene de afuera si no interactuamos con ella y si no construyéramos al mismo tiempo los esquemas internos que nos permiten interpretarla, recordarla, digamos, almacenarla en la memoria. Entonces dicen, esto no son cosas que vienen ya exactamente dadas de una vez y para siempre, por eso es importante el contexto, por eso podemos hablar de cambios en la historia, de formas en las que se interpreta la información, de cambios en la cultura, porque esto no viene dado simplemente para todos los seres humanos, sino que se va construyendo y depende tanto de lo que viene afuera como de la forma como nosotros vamos reaccionando, comprendiendo todas las cosas en adelante. Entonces, este es como el panorama grande de las teorías del aprendizaje. Implica cada teoría del aprendizaje ciertamente una postura de cómo los seres humanos se relacionan con el mundo y qué es lo que les permite adquirir conocimiento, poner como una posición en relación con qué es lo que hace que podamos adquirir conocimiento y si encontramos que lo más relevante está en el mundo, en los seres humanos o en la interacción, y por eso hablamos de que estas son las tres teorías más relevantes o pues como la raíz de todas las derivaciones que vinieron después, porque encontramos una, el conductismo, que pone el énfasis en el mundo, luego el cognitivismo, que pone el énfasis en las operaciones internas en el ser humano, y finalmente el constructivismo, que pone el énfasis en la interacción. No podemos construir conocimientos si no hay una interacción efectiva entre el mundo y los seres humanos. Esta es como la síntesis grande de estas teorías. No sé si hay alguna pregunta, si quieren decirnos algo más. El silencio otorga, bueno, el interés como red de curso y con la profesora Laura y quien les está hablando, es efectivamente que ustedes tengan como esa claridad frente a la importancia que tiene el curso. Cuando a ustedes se les hacía una observación de que, bueno, pero ¿desde qué teoría van a hacer el proceso de aprendizaje? Entonces es como tener claridad en ese sentido. Cuando tengamos la grabación, la estaré subiendo al canal de YouTube, la estaremos compartiendo a los distintos grupos para que ustedes la puedan tener. En este momento, pues voy a parar la grabación para que no quede más extensa de lo que ya está dada. Gracias a todos por la asistencia y ya entonces le da la palabra a Judy Andrea. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Es una pregunta con respecto a la guía de actividades.